Vamos a tocar esta noche un tema que a mí me parece bastante importante y es el tema de la divinidad de Cristo, cómo aparece en la teología de los testigos de Jehová y también cómo aparece realmente en las Sagradas Escrituras. Quisiera aclararles que vamos a intentar ver varios aspectos que me parecen muy importantes relacionados con este tema. En primer lugar, vamos a intentar contestar las objeciones, las pegas que suelen colocar los testigos de Jehová al tema de la divinidad de Cristo. Después vamos a ver si efectivamente la Biblia enseña o no que Cristo no solo es un Dios, como ellos dicen, o un pequeño Dios o un mini Dios, sino que realmente es Dios de una manera total y todopoderosa. Y finalmente vamos a dar un repaso a la traducción de los testigos de Jehová, a la versión del Nuevo Mundo, para ver qué clase de traducción tenemos en las manos. Quisiera aclararles que voy a usar durante toda la noche, y posiblemente algunas cosas les van a sonar un poco raras, la versión de los mismos testigos de Jehová. Vamos a ver lo que la Biblia dice utilizando única y exclusivamente su propia versión, y en algún momento utilizaríamos también el texto griego del Nuevo Testamento. Vamos a ver esos textos que, según los testigos de Jehová, dicen que Cristo no es Dios, en un sentido pleno, y que simplemente es un pequeño Dios. El primero se encuentra en Juan, capítulo 14, y versículo 28. Juan, capítulo 14, y versículo 28. Dice así en la versión del Nuevo Mundo: Oyeron que les dije, me voy y vengo otra vez a ustedes. Si me amaran, se regocijarían de que prosigo mi camino al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y el razonamiento que suelen hacer los testigos de Jehová es, puesto que el Padre es mayor que el Hijo no puede ser Dios. Quisiera aclararles que esto lo único que indica es una tremenda ignorancia de lo que es la doctrina bíblica de la Trinidad. La doctrina bíblica de la Trinidad dice que el Hijo, en cuanto a Dios, es igual a Dios, por supuesto en cuanto a hombre, es inferior al Padre. Y Jesús, lógicamente, está hablando aquí como hombre, porque cuando él hablaba como Dios, desde luego dejaba bastante claro que él no era inferior al Padre, sino que era igual al Padre. Acompáñenme a Juan, capítulo 5, para ver cómo no solamente es que Jesús afirmaba y se hacía igual a Dios, sino que de hecho sus contemporáneos, la gente que lo escucharon, tenían muy claro que era así y por eso pretendían matarlo. En Juan capítulo 5 y versículos 17 y 18 dice así: Pero él, Jesús, les contestó: Mi Padre ha seguido trabajando hasta ahora y yo sigo trabajando. A causa de esto, realmente, los judíos procuraban con más empeño matarlo, porque no solo quebraba el sábado, sino que también llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Parece que las cosas eran bastante claras. No solo Jesús se hacía igual a Dios, sino que la gente que tenía alrededor se daba perfectamente cuenta de aquello. Y como dice el Talmud, el libro sagrado de los judíos, puesto que se hacía igual a Dios, le matamos. De modo que parece ser que incluso los asesinos de Jesús tenían una idea bastante más clara acerca de lo que Jesús decía de sí mismo que los testigos de Jehová. Vamos a ver otro pasaje que los testigos de Jehová suelen utilizar para negar que Jesús sea plenamente Dios y para, según ellos, mostrar que no puede ser igual a Jehová. Se encuentra en el Evangelio de Marcos. Y de nuevo es un pasaje, Marcos capítulo 13, y de nuevo es un pasaje que indica que no saben distinguir el hecho de que en Jesús hay una personalidad divina y una personalidad humana. Marcos capítulo 13 y versículo 32 dice así en la versión del Nuevo Mundo: Respecto a aquel día o la hora, nadie sabe, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. De modo que la interpretación de nuevo de la sociedad Watchtower, la corporación que controla a los testigos de Jehová, es, puesto que el Hijo hay cosas que no sabe, el Hijo no puede ser plenamente Dios. Será un Dios pequeño, un Dios creado, un mini Dios. De nuevo, aquí Jesús está hablando como hombre,
porque desde luego como Dios sí que era evidente que sabía todas las cosas y así lo entendieron sus discípulos. Yo les invito de nuevo que me acompañen al Evangelio de Juan para ver lo que pensaban sus discípulos al respecto. Juan capítulo 16. Juan 16 y versículos del 29 en adelante. Y fíjense la afirmación de los discípulos de Jesús acerca de que Jesús, como Dios, por supuesto que sabe todas las cosas. Juan 16, versículos 29 en adelante. Dijeron sus discípulos: ¿ves? Ahora hablas con claridad y no expresas comparación alguna. Ahora sabemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te interrogue. En esto creemos que saliste de Dios. Las palabras de los discípulos eran bastante claras. Por supuesto, Jesús como hombre tenía limitaciones. Tenía que comer para mantenerse vivo, tenía sed, como cuando le pidió de beber a la samaritana, se cansaba, dormía y por supuesto como ser humano era limitado. Pero como Dios sabía todas las cosas y por supuesto era igual a Dios. Acompáñenme también en este mismo Evangelio de Juan, al capítulo 21, para ver otra de las afirmaciones de los apóstoles acerca de que efectivamente Jesús, en su personalidad divina, conocía todas las cosas. Juan capítulo 21 y versículo 17, Juan 21, 17, dice así: Le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me tienes cariño? Pedro se contristó de que le dijera por tercera vez: ¿me tienes cariño? De modo que le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú bien sabes que te tengo cariño. De nuevo, el conocimiento que tenía Pedro, que había pasado al menos 3 años de su vida al lado de Jesús, era que efectivamente Jesús sabía todas las cosas. Como Dios, era el único que en realidad sabía todas las cosas. El segundo grupo de textos que utilizan los testigos de Jehová para insistir en que Jesús, en que el Hijo no es Dios en un sentido completo, sino que simplemente es un Dios pequeño o un Dios chiquito, es aquellos textos que según ellos muestran que Cristo es un ser creado. Vamos a ver si efectivamente los textos muestran que Cristo es un ser creado. El primero se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3 y versículo 14. Apocalipsis, o Revelación, en la versión de los testigos de Jehová, capítulo 3 y versículo 14, dice así: Y al ángel de la congregación que está en la Odisea escribe: Estas son las cosas que dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación por Dios. Y la interpretación de la Watchtower es que, puesto que a Cristo se le llama el principio de la creación, eso significa que es el primer ser creado. Yo quisiera aclarar que esto es imposible totalmente en griego. En griego existe una palabra clara para primer ser creado, que es esta: prototictos. Si Juan hubiera querido decir en el Apocalipsis que Jesús era el primer ser creado, hubiera dicho prototictos. Pero la palabra que él utiliza en griego es esta. Incluso para el que no sabe griego se puede ver que son bastante distintas a simple vista. La palabra que él utiliza es argé, principio o comienzo. Pero esta palabra que aparece aquí, la palabra argé, es la misma palabra que para indicar la fuente de algo. El lugar, el manantial del que brota algo. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es que Jesús es la fuente, el manantial, el lugar, la raíz de la creación, el arjé de la creación. En otras palabras, el mismo creador. No un ser creado, sino precisamente el ser del cual brota, del cual arranca, del cual surge toda la creación. El texto este no solamente no favorece la teología de los testigos de Jehová, más bien indica exactamente todo lo contrario.